día de hoy invitamos a la arqueóloga Daphna Goldsmith y con ella queremos también hacer una reflexión en torno al registro arqueológico de todos los objetos y artefactos, utensilios que están asociados a la cocina en el transcurso de la historia. Entonces es también hacer como esta reflexión y en la sesión pasada habíamos planteado esta pregunta o más bien como esta reflexión en torno a lo que se consideran las cocinas tradicionales o las cocinas ancestrales. Y la pregunta acerca del mote con huesillo estaba orientada más a reflexionar en lo que nosotros podríamos o pensamos que son esas cocinas tradicionales a partir de los productos que en la actualidad componen algún plato. En este caso, el mote con huesillo es un producto elaborado a partir de el mote, que es un grano realmente de trigo, también elaborado con azúcar, que el azúcar es uno de esos productos que nos llega con el proceso de conquista, colonia, y que tiene, yo creo que es de los productos que tienen la historia más triste de la alimentación porque está asociado a la esclavitud. Y recordemos que con la esclavitud se organizó o se estructuró toda una industria de lo que se denominó en ese entonces el asentamiento de negros. Entonces, es pensar que también los alimentos tienen una carga cultural muy fuerte y que en el momento en el que nosotros queremos reflexionar o pensar el alimento, también tenemos que entender qué historias hay detrás de ese producto, cómo ese producto ha llegado a nuestras manos, cómo ese producto se posicionó en el mundo, en el área local, en el área global, y también cómo nosotros pensamos y reflexionamos sobre el alimento. En este caso en particular, el mote con huesillo, nos hacían una aclaración porque yo mencioné que a mí me enseñaron una receta, una persona chilena del sur me enseñó la receta con chancaca. Pero, por ejemplo, la abuela de Diana insiste que no es con chancaca, sino con azúcar. Y así, si nosotros vamos mirando, existen unos niveles de precisión en torno a una receta. Por ejemplo, a mí me dijeron que podía utilizar unas especias, en este caso clavo y canela. Para otras personas, cuando yo preparé esa receta para unos amigos chilenos, me decían, es que no lleva clavo. Entonces, si pensamos y empezamos a discutir las diferencias que existen en los diferentes platos, vamos a encontrar que existen razones o explicaciones que tienen que ver con el lugar de origen, que tienen que ver con la procedencia de la familia y que ahí vamos a sostener unas discusiones con diferencias. Entonces, lo que quería hacer pensar es que este otro elemento, la fruta que se utiliza, que es el huesillo, que es una fruta deshidratada, también tiene otra característica que yo me acuerdo que cuando fui por primera vez a La Vega a comprar este producto, indagando con los vendedores, por ejemplo, yo le preguntaba a las vendedoras y les decía, ¿cuál es el mejor huesillo para el mote? Entonces encontré unas diferencias. Entonces me decían, mire, este que tiene más color, tiene más sustancia, pero a la gente ya no le gusta el huesillo con el hueso. Entonces es un mote con huesillo sin el hueso. Pero otra me decía, es que si tiene el huesillo, ese huesillo es el que le va a dar el sabor al mote con huesillo. Entonces, la cocción resulta que esas derivaciones o esos planteamientos que existen en torno a la cocina nos permiten también pensar por qué hemos ido depurando la cocina o hemos ido de alguna manera higienizando también la cocina, que era una discusión que habíamos establecido el otro día con Dafna cuando nos reunimos con ella a plantear esta sesión. Y eso es lo que quiero que quede también como en el ambiente, que siempre que pensemos sobre cocinas regionales, sobre cocinas tradicionales, debemos pensar en todas esas variaciones que se generan o todas esas discusiones porque no hay una sola forma de asumir o de presentar un plato. Es decir, hay tantas derivaciones como personas yo creo que somos. Entonces, es muy amoroso también acercarnos a la cocina desde esos diálogos y preguntarle al otro por qué hace el plato de esa manera, por qué, quién le enseñó ese plato que creen, cómo lo pueden rastrear para
empezar a entender el tema de la memoria culinaria, que es la reflexión que queremos generar a partir de estas sesiones. Muy bien, entonces para entrar en materia, voy a compartirles pantalla. Necesito que me hagas anfitrión, Diana, porque de acá no puedo. Y quiero que antes de continuar, hablemos un poco acerca de esta Listo. reflexión para darle paso a Dafna con su participación. Entonces, aquí está. Entonces, el tema que nos... ¿ahí se ve bien? Sí. Muy bien. Sí, se ve Entonces, bien. el tema que nos convoca hoy en esta sesión es la historia de los objetos, artefactos y utensilios de cocina. Y entonces, esta sesión la denominé una arqueología para la cocina, porque el ánimo es también, no solamente los objetos actuales ya los conocemos, la mayoría los conocemos, todos esos utensilios que se asocian tanto a los momentos del comer como a los momentos de la preparación de los alimentos, y son los que a veces conocemos menos. Y ahí, entonces, quiero adentrarnos a este diálogo a partir de estas preguntas que hace Flandrani Montanari en su texto Historia de la Alimentación. Y él nos dice estas preguntas: ¿en qué y desde cuándo el ser humano se distingue del animal en su alimentación? ¿Por el tipo de alimentos con los que se alimenta o por su variedad? ¿Por la preparación a la que los somete antes de comerlos? ¿Por el ceremonial con el que rodea su consumo, la convivialidad y las funciones sociales que caracteriza la comida? Entonces es en este punto donde digamos que se empiezan a hacer unas diferenciaciones en torno a la característica primordial que tiene la alimentación como elemento simbólico para los seres humanos. Entonces, es ahí donde nosotros empezamos a hablar de esas diferencias que podríamos, digamos, hablar. Ellos aquí plantean como del animal, pero recordemos que nosotros también hacemos parte de ese reino animal. Entonces, digamos que como seres humanos nos distinguimos de esos otros animales con los que compartimos la naturaleza. Y es en este punto, entonces, donde él nos habla de la variedad, donde nos habla de la preparación y nos habla del acto social de la comida. Entonces, es ahí donde esta conversación se propone y entonces la idea es que en torno a eso vamos a hacer, digamos, claridad que el fuego, ya lo habíamos dicho en la primera sesión, el fuego es fundamental y determinante en la transformación digamos, de los seres humanos como especie. Y asimismo el fogón es ese el lugar en el que se procesan los alimentos o se transforman los alimentos mediante la cocción. Y que en el registro arqueológico son importantes porque se encuentran evidencias de los fogones en el registro arqueológico. También, a su vez, existen unos objetos asociados a la cocción que llegan luego de que se piensa o digamos el ser humano plantea la cocción de los alimentos a partir, por ejemplo, de los hervidos. ¿Cómo creen ustedes que los seres humanos, por ejemplo, calentaban el agua? ¿Cómo los seres humanos empezaron a hacer sus primeros caldos? ¿En qué tipo de recipientes se hacían? ¿Cómo hacían para llevar el agua al fuego? Es como una pregunta bien curiosa porque se asocian unos artefactos a la cocina que nosotros hoy nos parecen obvios, como es la olla de metal o la olla de barro, pero anteriores a esos objetos, ¿cuáles estaban? Y así vamos a llegar a los objetos actuales, que es lo que yo denominé el menaje, que son los platos, vasos, cuchara, tenedor y cuchillo, que es como nosotros normalmente en Colombia los conocemos. Consultando con Diana me decía que aquí en Chile también le llaman menaje como a ese conglomerado de objetos. Y, y entonces ya ahí vamos a hablar de cada uno de estos procesos. Entonces, Dafna, te doy paso pues como para que empieces con tu presentación. Me dices si quieres que empiece a compartir ya tus imágenes. Ya sí, eh,
son imágenes nomás para que la gente vea como referencia. Y bueno, primero que nada, muchas gracias por esta invitación. Espero que lo que conversemos y lo que yo diga se entienda, porque estoy un poco nerviosa. Y bueno, como tú decías, la comida es súper cultural y se relaciona también con el medio en que vivimos. O sea, la comida del sur de Chile no va a ser lo mismo que la comida del norte de Chile o de Alaska. Y los productos, las comidas que nosotros vamos cocinando, vamos preparando, se relacionan también como nosotros descubriendo, explorando y apropiándonos de nuestro entorno natural, ¿ya? Y es en parte por eso que derivó una de las revoluciones más grandes en torno a la comida, a los alimentos, que es la domesticación, tanto de los animales como de las plantas, ¿ya? A inicio de, o puedo ir yo, a ver, para ir avanzando las imágenes. Entonces, esto, el proceso de comer, de lo que comemos, y dónde lo comemos, y cómo lo comemos, también responde a un proceso cultural, a una historia muy, muy, muy larga, que se remonta de miles de años atrás, hasta lo que somos hoy en día, ¿ya? Y bueno, para partir la arqueología a grandes rasgos, lo que hace es estudiar a las sociedades pasadas y no tan pasadas, incluso hasta actuales, a través de los objetos materiales que las sociedades, los humanos, fabricamos, entendiendo que una de las características principales del ser humano, de nosotros, es que hacemos, fabricamos y usamos objetos, ¿ya? Para vivir mejor en nuestro entorno. Somos fabricantes de herramientas, como el celular, la taza donde Alberto está tomando ahora no sé qué, los lentes, el gorro, nuestro plato donde comemos la comida, la cuchara, y a través de eso nosotros y nosotras en arqueología vamos armando como un rompecabezas en relación a estos sitios arqueológicos que nosotros vamos encontrando. ¿Ya? Por ejemplo, aquí les pongo como ejemplo acá un sitio en el norte, en el desierto de Atacama, y está este montículo de tierra, o sea, de piedras, no sé si lo ven, y fuimos encontrando distintas cosas que nos hablan de estas personas que vivieron, que usaron, que crearon también este lugar, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, restos de cerámica, no sé si las ven, vemos restos de choclo, hay un molino, una conana, que nos habla del procesamiento quizás de los granos de este choclo, y acá vemos otros restos de conana de molino, y vemos una concha de malacológico, que nos habla de que este lugar también tuvo contactos directos e indirectamente con el mar, esto al interior. Entonces todo esto son distintas piezas de un gran rompecabezas que a nosotros nos permite reconstruir o interpretar cómo vivían las sociedades pasadas, nuestros propios antepasados, en distintos lugares, ¿ya? Y por eso quiero partir diciendo que estas cosas igual están protegidas. Llevarse una de estas cosas, si te encuentras una punta de flecha, o el molino, resto de cerámica, es como robar o quitar una pieza de este gran rompecabezas para ir armando este puzzle, ¿ya? Y bueno, y en el registro arqueológico, uno de los principales objetos o restos de cultura material, a los objetos nosotros en arqueología también les hablamos de restos de cultura material o cultura material, son cosas relacionadas con el comer, ¿ya? Uno de los principales registros que encontramos en los sitios arqueológicos se relacionan con el comer. Restos de contenedores como estos fragmentos de cerámica, bueno, ya lo dije. Y bueno, aquí vemos una recreación, este es de un libro del Museo Colombino que se llama Rostros de Chile, esta sería de una aldea en el norte, ¿ya? Tulor, donde hay una recreación, y si pueden ver ahí, se ve un molino, una conana, probablemente para moler estos maíces que encontramos, ¿ya? Y se ve también, alcanza a ver un cuenquito, un cantarito de cerámica, que quizás pueda haber, que quizás se relaciona con estos fragmentos chiquititos que nosotros encontramos hoy en día. Ya, bueno, no sé si seguimos avanzando. Por ejemplo, aquí este es un dibujo que hizo una colega para arqueología histórica que se llama Fernanda Meneses, muchas gracias a ella, que es de un alero, ya, en el norte chico, se llama Pichasquita, y aquí muestran cómo en los procesos iniciales en torno a la producción de comida, que es luego de que el animal fue cazado, si ven, ahí lo están procesando, lo están destazando. ¿Se ve? Y asociado durante las excavaciones, ahí yo puse al lado una foto de las excavaciones actuales, que estuvo dirigida por el arqueólogo Andrés Troncoso,
durante las excavaciones metodológicas se encontraron estos distintos objetos, más restos de animales, que nos hablan de todo este proceso de apropiarnos de estos materiales, de estos recursos alimenticios. Ya hay puntas de flecha, ya hay huesos, creo que ahí hay como un cuchillo, o una raedera, que es para sacar la piel, para ir destazando el animal. Entonces, eso, sigamos. Espero ser, espero no Dafna, patearlos. Dafna, aquí quiero que nos detengamos un poco porque quiero que nos amplíes este concepto. Y es, digamos, una de las primeras herramientas que aparecen en la cocina en sus formas de lascas, de buriles y de lanzas de flecha, digamos que son herramientas corto y punzantes. Es característico, digamos, estas formas para las personas de pronto que no se han acercado a la arqueología o que por primera vez ven estos objetos, es, digamos, ¿de qué estaban hechas esas primeras herramientas con las que se cortaban los animales y se desprezaban los animales? Se han encontrado de distintos materiales y eso también se relaciona con el medio en el que uno vive. Por ejemplo, va a haber en el sur va a haber algún tipo de piedra y aquí va a haber otro tipo de piedra, o también se relaciona con los modos de vida. Por ejemplo, previa a la domesticación de animales, donde los hombres tenían que salir a cazar, a buscar manada, quizás no se podían estar tan cerca para tirar la lanza y la flecha, primero eran lanzas, ¿ya? Y también en los inicios primeros, ya sabemos que los primeros humanos que llegaron a América convivían con fauna extinta o megafauna, que era fauna, animales mucho más grandes, algunos, de los que son hoy en día. Entonces, y en relación también a que no había domesticación, entonces que no se podían acercar a estos animales, no era tan fácil, las puntas eran mucho más grandes. ¿Ya? Entonces aquí encontramos estos elementos que son muy conocidos en la arqueología, como son las obsidianas, que son materiales con los cuales, por ejemplo, se aprovechaba, es decir, los residuos que se generaban al elaborar, por ejemplo, una punta de pescado, las clovis que están al norte, ¿cierto? Esos residuos o esas lascas que se generaban, que tienen un filamento bastante fuerte, digamos que son la característica principal como de estos primeros elementos en formas de cuchillo, por así decirlo. O sea, es que, ¿sabes qué? Igual hay grupos, ponte tú, grupos de, no sé, la cultura yoyeo, que es uno de los primeros grupos en hacer cerámica, que vivió hace más o menos unos 2000 años atrás. Ellos igual ocupaban las lascas al filo vivo para procesar alimentos, pero también tenían instrumentos formatizados, o sea, implicaban la creación de una talla y que eran instrumentos más cuidados. No es excluyente, por lo menos los humanos modernos. Vale, muy bien. Al tipo de tarea que tú quieres hacer también. Muy bien. ¿Sí? Entonces, continuamos. Sigo compartiendo tu presentación. Y ahí está. Ponte tú el sitio anterior, la foto anterior sería de grupos precerámicos, o sea, cazadores-recolectores que todavía, o por lo menos las primeras ocupaciones de ese alero que yo les mostré en la foto anterior, serían de grupos que todavía no domestican, o sea, cazan animales, y ahí es interesante porque también sus campamentos o sus casas, bueno, eran más móviles, ellos se estaban moviendo constantemente, siguiendo los animales, y muchas veces estos lugares de caza, y donde destazaban también el animal, o lo destazaban cerca, eran lugares estratégicos, donde tenían alta visibilidad al valle, donde están a recursos de agua, donde se acercaban las manadas de animales a beber, por ejemplo. Okay. Bueno, es un fogón que sería de tiempos, ya luego de la llegada de los españoles, pero no de tiempos recientes. Esto es en Aysén, es una colaboración de Amalia Bueno y César Méndez, de la página en Instagram Arqueología de Aysén, para que lo sigan también, y aquí es la excavación de un fogón. ¿Ya? Y pueden ver ahí, interesante, porque en la última foto ahí se ve la estratigrafía con la ceniza. Okay. ¿Van a ver? Sí. Y el fogón, los restos de fogón, son súper interesantes. Este es un fogón tipo que se llama en cubeta, porque asociado al fogón uno encuentra muchas cosas interesantes. Restos de huesos de los animales que comían, o a veces se ocupa, como todavía de repente cuando uno hace fogata, la basura también la tira en el fogón. Sí. Y bueno, para los arqueólogos, una de las principales fuentes de información es las basuras. O sea, nosotros sabemos básicamente desde cómo vivían hace miles de años las personas,
hasta antes de la llegada del español, y durante también, uno sabe mucho cómo eran estos modos de vida a través del estudio de los basurales. ¿Ya? Sigamos con la historia como un ejemplo. Aquí hay fotos de grupos de Patagonia, principalmente de Tierra del Fuego y Tehuelche, ya de Patagonia como continental, ya donde se puede ver lo que quise poner porque se ven fogones. Entonces ahí también como la documentación, en este caso fotográfica, sirve también para tener un correlato arqueológico en relación a lo que vamos encontrando, y también habla de la importancia del fogón. O sea, finalmente el fogón también se le llama hogar, o sea, como que es muy determinante en la sociabilización de las personas y en cómo viven. Yo creo que es uno de los espacios más importantes de una casa. Aún hoy día sigue Hoy siendo en la día cocina, también. sí, protagónica. Y como reflejo de muchas cosas también. Sí. Bueno, aquí son fotos de ejemplos, que también esta es una foto del libro Rostros de Chile, del precolombino, que encuentro que tiene fotos tan lindas. Aquí ya se ve un ejemplo de cómo están cazando, y el registro que encontramos, por ejemplo, estas son puntas de flecha, estas son réplicas, eso sí. Y aquí tenemos arriba otra foto de los Selknam, del grupo del extremo sur, cazando, y estas son las flechas que uno va encontrando, y lo que hay en la foto central es una raedera, es un instrumento para destazar animales, que sería como la que podrían haber ocupado ahí en Pichasquita, en la recreación que está ahí. Y bueno, y hace, por lo menos en la zona central, y un poco antes para el norte, hubo un invento que desde la arqueología es muy importante, que es la cerámica, los cantaritos de grea, algo que sigue siendo parte de nuestro cotidiano hoy en día, en torno a las cocinas, a la cocina tradicional, ¿ya? Y ese punto es muy interesante, porque nos permite, si bien el invento de la cerámica y todos estos cambios culturales que uno va viendo, hay que verlos como un proceso, ¿ya? La cerámica se asocia a procesos de domesticación, ¿ya? O sea, como yo les mencionaba, estos grupos acá en la zona central, Bato y Olleo, que son complejos culturales o grupos culturales que nosotros hemos podido identificar principalmente a través de la cerámica. Y es muy interesante, porque a través de ellos, de estos grupos Olleo, Bato, de la cerámica y de todas estas otras piezas del puzzle que están asociadas a la cerámica, donde podemos ir reconstruyendo la historia, sabemos que ellos tienen un modo de vida todavía cazador y recolector, pero están iniciando, o sea, con ellos ya están surgiendo como las primeras evidencias del proceso de domesticación de animales y sobre todo de vegetales, ¿ya? Y eso es súper importante, porque finalmente nuestra base alimenticia hoy en día, o sea, lo que nos configura como una sociedad altamente jerarquizada, con excedentes alimenticios, es gracias a la domesticación. O sea, aquí ninguno de nosotros, yo creo, que cultivamos nuestro propio alimento o producimos o fabricamos nuestro propio alimento. Entonces, este proceso, la domesticación, fue un cambio muy, muy grande en convertirnos en lo que somos nosotros hoy en día. Ya, o sea, la agricultura juega y la ganadería juega un rol central para las sociedades modernas y también dentro de estas órbitas capitalistas. Ya, entonces, acá en Chile, ese proceso inicial, que también fue de la mano con el sedentarismo, ya, porque en el fondo había que quedarse en un lugar para cultivar estos recursos, ya cada vez era menos necesario ir moviéndose para ir persiguiendo animales, porque ya los animales estaban con nosotros, las plantas también, y eso también se relaciona a un proceso anterior de años, de miles, de cientos de años, donde nosotros fuimos conociendo nuestro ambiente, fuimos conociendo los ciclos de las plantas salvajes o silvestres, cómo iban variando, y a través de ese estrecho contacto que las y los humanos fuimos teniendo con esos recursos naturales, fuimos como cambiándolos, modificándolos genéticamente. A través de esta estrecha relación con los vegetales y con los animales, estos se fueron modificando genéticamente para ser, entre comillas, predecibles y manejables por nosotros. O sea, estos vegetales viven gracias a nosotros, no pueden vivir sin nosotros, ¿ya? Y eso, sí, permitió que tuviéramos excedentes alimenticios, que empezaran a surgir como las primeras aldeas, que empezaran a surgir las primeras diferenciaciones sociales también. Entonces fue un gran cambio, ¿ya? Y a estos cambios está reflejado la cerámica, que se hace de una forma tradicional, ¿ya? O sea, se recoge la arcilla, y se va modelando a mano.
y eso todavía se sigue, esa tradición, a pesar de la llegada del español, todavía sigue permaneciendo hasta hoy en día, o sea, es un tesoro o es una tradición que persiste hasta hoy en día. Entonces, eso es súper interesante porque te habla que los cambios no son drásticos y que también van permaneciendo ciertas cosas, ciertas tradiciones por distintas cosas como resistencia, que también se les van incorporando algunas cosas nuevas. Por ejemplo, la cerámica, hay mucha cerámica hoy en día que uno ve que claro, que las decoraciones no son precolombinas, pero las formas de hacer la cerámica siguen siendo precolombinas. O sea, desde hace 2000 años atrás se sigue manteniendo esa forma de hacer y sigue coexistiendo con otros recursos en torno al comer, o sea, otros productos como la loza, el vidrio, pero también esas cosas. Entonces, eso Dafna, sin duda la cerámica es un momento también importante en ese momento de la historia de la humanidad, pero yo quería de pronto como que nos contaras un poco, ese momento más que precerámico es como los seres humanos utilizaban algunos objetos o había algunas formas de cocción que van a caer en cuenta inmediatamente a qué me refiero, porque hoy por hoy, como aquí estamos hablando de cocinas tradicionales, todavía hay una forma de cocinar los alimentos que es anterior al proceso cerámico, anterior a ese momento. eh, digamos, encontraba un artículo donde se hablaba de que probablemente se utilizaban estómagos de algunos animales o pieles, por ejemplo, para hervir aguas. También utilizaban piedras para calentar algunos líquidos en hoyuelos que se armaban en las rocas. Pero en Chile hay una cocción muy particular y está en el sur, que tiene que ver con el curanto. Entonces, sí. eso me parece a mí magnífico porque el curanto sigue siendo, digamos, como de esas formas de cocción que a nosotros se nos olvida que quizás se mantienen también, no solamente por su sabor, sino porque también nos identifican con esos primeros momentos de esos seres humanos que no tuvieron o no tenían acceso o simplemente por su movilidad no tenían digamos, el tiempo para elaborar estos materiales y esperar a que se secaran, porque la cerámica, como bien lo dices, implica que haya sedentarización, implica que haya asentamiento en un territorio, O o sea, se desechan. no necesariamente, es como parte del proceso. De hecho, Ajá. por ejemplo, por eso estos primeros grupos todavía su principal modo de vida era cazador-recolector. Pero Uh-huh. estamos viendo que ya hay como horticultura, que es como una agricultura incipiente. Y en relación al curanto, a mí me parece súper interesante. El tema es que, claro, desde la arqueología, o por lo menos desde la información que yo manejo, que, bueno, no No necesariamente hay para... registro. Claro, es muy difícil ver otro tipo de registro en relación a la cocción de alimentos o dónde, pero por ejemplo, se sabe en relación a lo que tú comentaste recién del curanto, hay en el norte se cree que quizás la cerámica, o hay hipótesis, se relaciona con la cestería, que primero fue la cestería, fue cubierta con barro y que muchas cerámicas tienen como la impronta de cestería, Sí. más antigua. Entonces también ahí puede ser también la cestería relacionarse de alguna forma que no sé con esto. Vale. Te mentiría si dijera... Sí, a ver, para aclarar, o sea, es como que lo que siempre se dice en arqueología, todo tiene que estar sujeto al registro, a lo que está in situ, no, digamos, no se puede, las especulaciones que se generan en torno, o las hipótesis que se pueden generar en torno al registro arqueológico o a las evidencias arqueológicas siempre van a estar sujeto a lo que se encuentra ahí. Pero digamos que hoy se habla de una teoría o se plantea algo, pero que puede cambiar con un nuevo descubrimiento, es decir, no es estática digamos, los planteamientos arqueológicos. Entonces se pueden modificar en un momento dado porque aparece un nuevo registro que tiene una datación anterior o que ya nos va a dar otras evidencias. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta a la hora de pensar en arqueología. Y Dafna, entonces continúa con el tema de la cerámica, que es preciosa y funcional y muy interesante, pues como seguir hablando esto en términos de la elaboración del alimento. Bueno, aquí hay también todo esto yo creo que lo saqué el precolombino, quizás alguna de estas fotos del Museo de Historia Natural de Valparaíso. Aquí hay un ejemplo de este mismo libro de cómo se está haciendo cerámica antiguo, cantarito de creo, con la técnica del rodete. Ya esto sería un jarropato de Ayita y también eso sería concagua o de Ayita de periodos más tardíos. Cuando yo me refiero a periodos más tardíos, esto sería como antes de la llegada del español, ¿ya?
algunos con influencia de la llegada inca, porque también resulta súper interesante que estos objetos, la cerámica, y otros también son elementos de identidad. La decoración es como un acto explícito de identidad, de pertenencia también a un cierto grupo, aparte de la función, para lo que sirve. Entonces, por eso también da valiosa información, ¿ya? Y muchas veces representa, es un soporte para representar muchos aspectos de la cosmovisión, de las creencias de estas personas, ¿ya? Aquí hay más ejemplos. Sigamos. Bueno, estas son otras fotos. Aquí, bueno, aquí esto es una señora en el sur, mapuche, haciendo cerámica de esta forma tradicional. Esta otra foto de abajo es de las loceras de Quinchamalí, que también hacen la cerámica de esta misma forma tradicional, desde que se hacía hace muchos miles, 2000 años atrás, y la foto de arriba es de estos, es una cerámica de estos grupos yoyeo, de estos primeros grupos culturales donde se ha identificado cerámica, ¿ya? Las principales representaciones de esta cerámica yoyeo es antropomorfa, o sea, representaciones humanas, y también de vegetales, que nos puede estar diciendo también lo importante que se está convirtiendo esto en su... Como... Sigamos. Bueno, acá hay una foto antigua también de una ruca mapuche, creo que esta es de 1924, creo, donde se puede ver restos de cerámica, digamos, este modo de ejemplo. Y bueno, en la ruca mapuche, bueno, yo, no soy mapuche, y dos, no soy experta en la cultura mapuche, pero tengo entendido que el fogón, que la cocina juega un espacio central en las casas mapuche, hoy en día. Sigamos. Esto es de una foto de un rancho. Bueno, los rancheríos está por lo menos en tiempos históricos, o sea, poshispánicos, perdón, o desde la llegada, desde la colonia en adelante, como la clase humilde vivía en lo que los cronistas han llamado, y los historiadores, rancheríos, que eran estas construcciones que perduran hasta inicios del siglo XX o fines del XIX, ya que van siendo aparte, por lo menos en contextos urbanos, acorde a este proceso de crecimiento demográfico y urbanización, van a ir siendo reemplazados por los conventillos y posteriormente por estas casas más higiénicas llamadas cité, ¿ya? Pero lo interesante es que para la colonia, para el periodo colonial, si bien llegan nuevas tecnologías cerámicas, la cerámica que más abunda en el registro arqueológico, para todos, o sea, de la clase alta, hispana, clase baja, mestizo, todos los que componían, por lo menos en Santiago y en los contextos urbanos, las personas que componían esta ciudad, el registro arqueológico, la mayoría es cerámica de tradición indígena. Esta tradición que surge desde hace miles de años y que se mantiene. Y aquí hay algunos ejemplos de los fragmentos de esto que alguna vez fueron ollitas, platos, que vamos encontrando en el registro arqueológico, esto es en Santiago Centro, y que son de tradiciones indígenas en la forma de hacer. Entonces eso me parece muy importante decirlo, pero a su vez encontramos en menor medida en estas excavaciones de Santiago de la ciudad cerámica de tradición europea, pero en menor medida, y principalmente esta es cerámica vidriada, la de arriba y la más grande, y abajo, o sea, esmaltada o mayólica, y abajo es la vidriada, ¿ya? Básicamente la esmaltada o la mayólica lo que buscaba era, se asociaba a la clase alta hispana, y lo que buscaba era imitar la porcelana china. Los europeos siempre, una vez que se abrieron los mercados con Asia, siempre quisieron buscar cómo fabricar la porcelana asiática. Era un bien de prestigio tremendo, era una joya eso, ¿ya? Pero nunca lograron el secreto, nunca lograron saber cómo los chinos o los asiáticos hacían esta porcelana. Entonces ellos se dedicaron a imitarla. ¿Pero cómo? Si bien ustedes, si se fijan en los bordes de esta cerámica, sigue siendo cerámica, es barro adentro, no sé si alcanzan a ver la pasta, ¿se fijan? Pero la esmaltaban, le hacían un doble esmaltado con decoraciones en estaño y bueno, y otros componentes para que pareciera porcelana. Obviamente no era, porque la porcelana de partida cuando tú la pones a contraluz es translúcida, es más livianita, y esto era mucho más tosco. Pero bueno, esto era lo que tenía la élite europea, en este caso hispana, y llegó a Chile, y llegó a América, e incluso se empezó a fabricar de manera local. No se tiene registro en Chile
pero se tiene registro que en Panamá había fábrica importante de mayólica, y en Santiago estarían llegando mayólicas, sobre todo de Panamá, que son las de arribita, esas chiquititas, muchas veces podrían de ser panameñas, ¿ya? Restos de plato de mayólicas panameña que buscaba imitar la porcelana china o asiática y que se asociaba a la élite santiaguina. Y por otro lado, y era hecha con torno. ¿Ya? Bueno, acá abajo, esta es cerámica vidriada. Acá nosotros sabemos que la cerámica vidriada, la que está abajo, era más utilitaria. Tenía un vidriado para hacer como la cerámica más impermeable, y hubo talleres acá en Santiago y en otras partes que fabricaban cerámica vidriada. Por ejemplo, no sé, en el Metro Universidad Católica está Portugal, ¿cierto? La calle Portugal, no sé si lo ubican, yo creo que casi todo. Bueno, por Portugal para adentro estaba lo que antes se llamaba la ollería de los jesuitas, donde funcionaron hornos para hacer esta cerámica vidriada, en torno, al igual que la mayólica, pero era una cocción más bien utilitaria, no decorativa. Sigamos. Bueno, ahí está el torno, el clásico torno, donde se hacen esta cerámica. O sea, el torno es una tecnología europea que llega, pero aún así la gente, sea de la elite o no, el donde sigue comiendo su principal juego de vasija es la cerámica indígena tradicional, que se fabricaba en distintas partes, por ejemplo en Talagante, Ñuñoa había, y que eran como fabricadas por indígenas, otros pueblos de indígenas que venían a vender estos productos acá, a Santiago por lo menos. Sigamos. Bueno, ahí hay una cocina colonial, esto en Perú, creo que es en Arequipa, y de nuevo, si se fijan en las vasijas que hay, lo principal es este tipo, o sea, cerámica de tradición principalmente indígena. Bueno, hay un fogón mapuche, ahí hay una cocina leña, en el sur que todavía se puede, y que bueno, allá la leña abunda, entonces se justifica que allá se potencie más, aunque igual contamina. Pero quería ponerlo en relación a cómo también, en relación a los recursos existentes, con la combustión que se ocupa, que también es algo importante, porque es un reflejo del medio en que viven las personas. Sin duda, la revolución industrial transformó los objetos, ¿cierto? Y la arqueología también puede ir dando cuenta de esos objetos en el registro arqueológico, y cómo también las sociedades se van transformando en torno al consumo también de estos objetos para justamente hacer una diferenciación de estatus, clase, en los cuales también se busca tener, como lo decías ahora, una posición de prestigio social, en el que, digamos, hay una diferenciación clara en los objetos que van llegando a las casas, y nos van mostrando también cómo ha sido un poco la historia, cómo se ha ido transformando ese acto de preparar el alimento y el acto también de comer, puede ser en el uso de platos, de vasos. Entonces, hay además en ese proceso industrial un elemento que aparece, que no está mencionado y que es menos obvio, y es el vidrio, Está ¿cierto? mencionado más adelante, sí. Sí, sí, entonces lo que quiero decir es como que casi nunca, las personas nunca asociamos como que el vidrio es también una de esos, digamos, inventos que aparecen en el momento de la historia humana, que van haciendo parte también de la higienización de la comida. Es decir, es un objeto menos poroso, es un elemento que permite ser higienizado mucho más fácil, y que también, además de la higienización, se empieza a asociar justamente con el estatus, porque entonces además del vidrio ya aparece luego el cristal, entonces que son como categorías distintas. Y ahí, Dafna, yo quería como que entonces nos hicieras pues como esa diferenciación en cómo estos objetos van incidiendo también en los comensales. ¿Listo? Entonces, Sí, continuemos mira, con eso. el vidrio igual acá de manera más notoria llega en la segunda mitad del siglo XIX, ¿ya? Porque de partida aquí no hay registros de que se haya hecho vidrio. El vidrio era muy delicado, se hacía por medio del soplado, ¿ya? Estas como unas varas de metal hueco donde en caliente se ponía el vidrio y se soplaba. Era de formas muy regulares, por lo general globuladas, pero regulares, y hay muy poco vidrio.
antes del vidrio, y si bien debe haber, se registra, pero es muy escaso verlo, aparte en Chile tenemos más terremotos que no sé qué, entonces también, imagínate, y como no se producía de manera local, o tenía que llegar por lo menos a Santiago desde el norte, imagínate todo el viaje que implicaba, o atravesando la cordillera, o en barco, pero claro, que llegar una pieza de vidrio era muy increíble, aunque se tiene registro, por ejemplo, un registro claro desde la historia, desde los documentos históricos, que la primera ventana plana, que era entre comillas plana, o sea, el primer vidrio de ventana llega en el siglo XVIII, acá, y que fue todo un hito, y eso también se relaciona con la llegada de los Borbones, que tienen como una mirada más amplia y abren a la colonia a nuevos mercados, porque recordemos que anterior a eso, o sea, Chile solo podía comercializar con las colonias y con España. Entonces, en ese sentido, el vidrio fue muy escaso, pero sí se empieza a registrar con la República, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XIX, o sea, desde 1850 en adelante, y empieza a llegar con más fuerza a inicios, por lo menos en botellas, a inicios del siglo XX, cuando con la Primera Guerra Mundial las fábricas de Grés, de botellas de Grés, cierran en Europa, principalmente en Gran Bretaña y creo que parte de Alemania, entonces empieza a ingresar de forma más fuerte el vidrio. ¿Ya? Y bueno, y en relación a esta jerarquía no puedo dejar, sociales que tú mencionas, no puedo dejar de mencionar que la Fábrica Nacional de Vidrio, hoy Cristalerías Chiles, dentro de esta fábrica había una jerarquía tremenda que por sí sola es súper interesante saberlo, o sea, habían desde niños, mujeres, hombres, pero todos tenían una jerarquía, habían ritos de paso dentro y era todo un mundo obrero en cómo localmente se fabricaba el vidrio en Chile, en esta Fábrica Nacional de Vidrio, que es como una de las primeras más grandes. Ya, pero creo que me fui por las ramas en relación al vidrio, perdón. No, pero esos apuntes valen la pena, Dafna. Ay, ya, soy súper dispersa, ¿para qué me invitas a cómo me pongo? No, pero es como... y ya a fines, siguiendo con esta historia de los artículos, los instrumentos de mesa, o sea, la vasija, el menaje, ya cuando Chile se abre a nuevos mercados, con la República, se empiezan a instalar acá en Chile, sobre todo en Valparaíso y Santiago, casas comerciales europeas, francesas, inglesas, alemanas, y ellos empiezan a traer sus productos, considerando que estos países ya habían iniciado un proceso de industrialización desde el siglo XVIII. O sea, en 1700 acá, cuando todavía teníamos una forma de vida preindustrial, ya en estos países que no eran España, ya tenían producción industrial, sobre todo de la loza y porcelana europea. Y eso es súper interesante, porque la loza se inventó imitando la porcelana china, ¿ya? Y a su vez, estos fragmentos que nosotros encontramos en el registro arqueológico muchas veces nos pueden decir parte de este proceso de invención de la loza. La primera loza que se inventa es una que le llaman greenware, ¿ya? Que tenía en la parte de las uniones, no sé si ahí se ve una unión, no sé, como un poquito más arriba, no, la pieza más grande, si te fijas tiene un punto de quiebre, eso es como lo que nosotros llamamos uniones, ¿ya? Que ahí es como que se concentra más como el esmaltado, parte del material con que está hecha la loza. La primera, que se llama greenware, ahí concentraba como un tono cremoso, entonces no, pues no servía porque no era como la porcelana china. Entonces esa se descartó, o sea, se siguió fabricando, pero después se crea otra, ¿ya? Que es la pearlware, que era lo mismo, pero era un tono más azulado, y ahí concentraba como un tinte medio azulado, que todas esas cosas son diagnósticas cuando nosotros nos encontramos eso en el registro arqueológico, que lo encontramos acá en Santiago, y después se inventa, ya a inicios del siglo XIX, la loza como la conocemos hoy en día, que nosotros seguimos utilizando hoy en día, y ahí les pongo un plato Willow, que yo creo que está en N casas, ya esta es una imitación europea, pero esto es de la fábrica de loza Penco, que es un emblema nacional en loza, y que yo creo que en todas las casas, o en las casas de las abuelas, o no sé, está esta. Y lo interesante es que toda esta loza se hacía a nivel industrial, entonces era mucho más barata, y pudo llegar a más hogares,
¿ya? Porque si bien la primera loza era de estatus, pero ya como se empezaba a producir masivamente, ¿ya? Y no de forma como artesanal, como la cerámica, en el registro arqueológico es interesante que nosotros vamos viendo a medida que los sitios son más recientes, cómo en las excavaciones aumentan más los pedazos de loza por sobre los de cerámica. Sí. Y en los de vidrio. Eso, y ahí este es vidrio prensado. Bueno, y aquí quise poner esto que es cuando llega ya la electricidad, que también es una revolución. Sí, ¿Ya? claro. Y estos también se empiezan a producir en relación a los años 20, la crisis del año 29, creo, que fomenta también la industria nacional, entonces se empiezan a crear también electrodomésticos locales, y abajo está este letrero que dice consuma los Apenco, arriba hay uno de los primeros refrigeradores, y una cocina eléctrica. Oye, Dafna, a mí me llama mucho la atención los... Ay, se me olvidó la cuchara, bueno, después lo digo. enseguida compartimos esta presentación, pero a mí, por ejemplo, la electricidad transforma, digamos que recientemente es la transformación más importante de la cocina. Digo recientemente, aclaro eso, porque ¿Ya? con la electricidad aparecen los electrodomésticos y los electrodomésticos además permiten la conservación de los alimentos. Y con la conservación de los alimentos hay una transformación también de los procesos digamos que manuales y manufacturados de los alimentos. Estoy hablando de las conservas, estoy hablando de los ahumados, estoy hablando de esos procesos que se hacían antes, que ya no es necesario porque puedo garantizar la frescura del producto por más tiempo sin tener que someterlo a un proceso de curado. Es decir, ponerlo arriba del fogón a que se ahume, o hacer un proceso de salado, como se acostumbra, por ejemplo, en mi país, o hacer conservas saturadas de azúcar para que las frutas me duren más tiempo. Entonces, digamos, estas son transformaciones que ocurren, digamos, en la actualidad, pero los objetos también, no sé en el caso chileno, pero digamos que en las clases medias, en los estratos socioeconómicos en mi país un poco más bajos, los utensilios o los electrodomésticos se vuelven también un objeto de estatus y de ostentación social. Por ejemplo, la nevera se ponía en la sala en una familia de clase media-baja, porque digamos, en el lugar en el que yo crecí, que era un lugar de muchísimo calor, tener una nevera era un privilegio y no todo el mundo tenía nevera. Entonces, la persona cuando compraba estos objetos, el televisor, y esos objetos se volvieron objetos de lujo, por así decirlo. Ya hoy está más, más estandarizado, por así decirlo, hay mayor acceso a este tipo de productos, pero la cocina se transforma con estos elementos también, principalmente con la nevera. Es como, digamos, como de los productos eléctricos que son más importantes, por ejemplo, en el caso del consumo de la leche. La leche, digamos, es como se puede conservar, además del proceso de pasteurización, se puede conservar también por el proceso de refrigeración. Tal vez en Chile no se siente tanto porque es un país con un clima más benéfico para estos productos porque es más frío. Pero yo siempre cuando pienso, por ejemplo, en la leche en mi país, era un problema. Había que hervirla, había que consumirla rápido. La leche no se podía conservar si no tenías nevera. Entonces, había que comprar la leche diariamente. En fin, lo que quiero decir con esto es que de alguna manera la transformación se da a partir también de los electrodomésticos, pero estos otros objetos, como la cuchara que tú lo ibas a mencionar, también hace una diferenciación en el servicio de mesa. Yo quiero compartirles acá esta otra presentación para que terminemos de redondear esa idea. Y aquí yo tengo estas, digamos, como estas disertaciones que hice en torno a las formas de los fogones. En la actualidad, por decir algo, en las zonas rurales en Colombia todavía seguimos encontrando estos fogones de leña. Por ejemplo, esto es un proceso de unas galletas que nosotros llamamos galletas de soda en Colombia, que se hacen con calderos y con digamos, con una fuente de calor que se coloca encima para que queden doradas por ambos lados. Es, digamos, como un horno incipiente, por así decirlo, un horno
no tecnificado con la industria alimentaria de fabricación de objetos de cocina. Ya tú lo habías mencionado, la leña como factor de combustible que se ha vuelto problemático, y sobre todo, por ejemplo, Chile tiene unas políticas muy claras con relación a la combustión de leña, sobre todo en la ciudad, por el tema de contaminación y también por la deforestación y por digamos, como la devastación que hay en los ecosistemas. Ya habíamos mencionado todo este asunto. Aquí hay como una serie de objetos que a mí me llamó mucho la atención en un lugar que visité algún día, y son estos objetos de metal, porque el metal en todas sus dimensiones en la cocina, desde este peltre, como nosotros llamamos en Colombia este material, están los calderos de fierro, están el aluminio, que son otros objetos de cocina que van apareciendo junto con la cerámica. Y aquí está, digamos, como esta versión de una cerámica mucho más moderna, y digamos como es una, sí, perdón, una loza que es más decorativa, digamos que es funcional, pero que también es decorativa al tiempo, ¿no? Quería dejarles como esta imagen, porque como tú lo decías, se siguen fabricando objetos todavía, y de alguna manera la invitación o lo que hacen algunos artesanos es también como que nos volquemos un poco al rescate de esas cocinas desde los objetos también. Algunos elementos como estos que yo te lo planteaba, Dafna, cuando hablábamos, es, por ejemplo, los elementos y los materiales de madera en Colombia son muy cuestionados en las cocinas que ofrecen y venden servicios de alimentos. No se puede usar elementos de madera porque la madera es porosa y absorbe microorganismos que pueden ocasionar contaminación cruzada en los alimentos. Por lo tanto, la regulación desde el Ministerio de Salud es como una cocina que venda alimentos no puede tener una cuchara de madera, un elemento de madera, porque si te hacen una auditoría, te cierran la cocina por tener un elemento de esos. Entonces, todo debe ser de metal. Y era como digamos, como la pregunta también que nos estamos haciendo en torno a las cocinas en Colombia, o que se hacen las personas que están trabajando actualmente con cocinas, y es de qué manera se habla de un rescate de las cocinas tradicionales cuando existen algunos elementos tradicionales que están asociados también a su preparación y a su elaboración. Si tú le preguntas a una cocinera tradicional en Colombia de qué forma se puede alcanzar el equilibrio en la elaboración de un dulce, ellas te van a decir: yo tengo una cuchara de madera o tengo este objeto que tú no lo puedes usar en una cocina que venda comida. Esa es como la paradoja de los cocineros tradicionales en Colombia con relación a los objetos y a los utensilios de cocina, hoy por hoy. Entonces, tú me mencionabas que no conocías como de este caso, digamos que no desde la arqueología, pero sino como comensales que somos, digamos, y habitantes de una ciudad cuando nos movemos. Muchas veces no percibimos esto en las cocinas. Llegamos, comemos, vamos a una cocina tradicional y no nos damos cuenta a veces qué objetos están ahí apostados en esa escenografía que es la cocina. No sé si tienes algo que comentar con relación como a igual obviamente aquí el higienismo pegó fuerte este movimiento, estas teorías en torno a, bueno, principalmente a políticas públicas en relación para combatir sobre todo enfermedades. O sea, Chile entre fines del siglo XIX o inicios del XX, no me acuerdo bien con exactitud, tenía una tasa, o Santiago, perdón, tenía una de las tasas de mortalidad más grandes del mundo. O sea, aquí se morían por epidemias una cantidad de gente impresionante, y se trataron de promover distintas medidas en el 19, pero no desde políticas públicas necesariamente, hasta que ya con el siglo XX se hacen reformas, o por decirlo, o cambios importantes para promover o para hacer la ciudad más higiénica. Uno de los principales emblemas de eso es el sistema de alcantarillado y agua potable. Antes de eso, el agua era como por pozos o acequias, en su mayoría, por lo menos de la colonia, abiertas, ¿ya? Y bueno, eso era, y donde se mezclaban agua, o sea, sí.
O sea, la acequia ya por sí solo es una historia, porque fue un dolor de cabeza, había, no sé, conventos que se robaban las acequias, que hacían acequias hechizas, que le robaban el agua, desviaban del agua a otro vecino. Entonces era una cuestión así gigante. Después ya se quiso promover el sistema de alcantarillado, que era algo público. Muchos no querían y promovían que no, que se hicieran como soluciones parches. Bueno, y ahí también, para aterrizar un poco, ahí claro, estas acequias eran de albañilería, o sea, ladrillo, pero el ladrillo no es un material higiénico, el ladrillo también absorbe, también es poroso, ¿ya? Y después ya, bueno, a fines se inventan en el siglo XIX, pero lo que llega acá, sobre todo con fuerza, es, a inicios del XX con más fuerza, es el cemento, el hormigón. Y el hormigón es un material, por decirlo de alguna manera, higiénico, y desde el hormigón, y a partir de distintos procesos, se crean los azulejos, por ejemplo, donde hoy en día todas las casas, los baños o las cocinas tienen azulejos. Es un material altamente impermeable y es un material que se relaciona con el higienismo. Las cocinas, cómo están predispuestos los baños, las ventanas de nuestras casas, todo es a partir de políticas pensadas desde el higienismo que se promueve acá en Chile a inicios del siglo XX. Entonces, sí, es una inocuidad como de la cocina, es como lo que se busca es, de alguna manera, garantizar que las personas no se enfermen con los objetos. Alguien acá, Dafna, estaba preguntando, haciendo una pregunta con relación al cobre, que el cobre es fundamental en la transversalidad de la historia chilena por todo lo que significa el cobre, pero hablemoslo en el sentido de la elaboración de utensilios de cocina, porque lo habíamos mencionado en ocasiones anteriores como un material antiséptico. sí, bueno, en el norte se encuentran hartas cosas, o sea, la minería jugó un rol importante, sigue jugando un rol importante en Chile. Yo no soy experta y no cacho mucho de metales. Por lo general los metales que uno encuentra son como puras cuestiones oxidadas, llenas como que a primera vista no son diagnósticas. Y lo otro que debo de decir es que también las piezas diagnósticas de metal no son tan abundantes porque a pesar de que Chile, por lo menos en la colonia, producía mucho metal, casi todo ese metal se iba a Perú. Ah. Y después ya de hecho, el hierro, que hay un libro que se llama Cosas de la Colonia, de Toribio Medina, que junta distintas cosas a partir de fuentes primarias. Él dice que el hierro empieza a ingresar a Chile desde Buenos Aires, o mucho hierro, en el siglo XVIII. Y por otro lado, tú tienes que para las distintas guerras se fundía el metal que había en todos lados para hacer armamento de guerra. Entonces, muchas veces el metal como que es reciclado, lo refunden. Entonces, no, yo por lo menos, yo no me manejo mucho porque en verdad no es tan abundante. Entonces, claramente debe haber jugado, sí, o sea, en verdad, claro, en Chile el mineral literalmente movió, o sea, el salitre y el metal movió montañas, causó guerra, masacres, entonces, sí, es súper importante, pero en verdad no te puedo dar más información que eso porque yo personalmente no manejo. Vale, acá también, bueno, Alejandra comenta que no se recomiendan los utensilios de madera por su porosidad y tendencia a retener la humedad, lo que convierte en un material perfecto para que se asienten todo tipo de bacterias. ¿Será verdad? Bueno, yo alguna vez, hay una discusión en torno a los objetos de madera, si de pronto, ya saliéndonos un poco de la arqueología, si has escuchado algo, nos comentas, pero en algún momento se hizo... planteaban una discusión en un programa que veía, si no estoy mal, Discovery Channel o Nat Geo, acerca de por qué la madera es problemática en la cocina. Y ellos hicieron como una investigación y lo que encontraron es que la madera, a pesar de ya ser un árbol muerto, sí tiene una característica antibacteriana y fungicida que no permite la proliferación de estas bacterias o estos hongos que dicen que pueden contaminar la comida desde que el objeto esté bien lavado. O sea, si tú lavas bien el elemento y queda la madera tiene la capacidad como de curar. Era lo que decía esta investigación. No sé si eso ha cambiado desde el momento en el que lo vi, pero me llamó mucho la atención que en este programa se estuvieran también preguntando por eso. ¿Por qué lo digo? Porque digamos que
lo que les mencionaba con relación a las cucharas. En Colombia hay el caso de de una fábrica muy conocida en Medellín que hace dulces y nos llevaron alguna vez a visitar esta cocina. Y yo les contaba a ustedes que en esta cocina hay un objeto que se utiliza para manejar un dulce que ellos preparan. Y esa cuchara no puede estar en esa cocina y la cuidan como un tesoro, pero cuando llegan a hacer visita, esta cuchara se esconde. Pero esa cuchara es clave para el proceso. Entonces es como que es fundamental, sigue siendo fundamental y hasta ahora nadie se ha muerto, no ha habido una contaminación. Entonces hay muchas cosas que se siguen discutiendo en las cocinas y por eso es que las mujeres de cocinas tradicionales en Colombia se les para el pelo cuando les dicen no puede haber en la cocina una cuchara de madera. O sea, es como dicen, ¿cómo no va a haber una cuchara de madera en mi cocina? O sea, es como... No, en mi casa tiene que haber, en mi cocina tiene que haber una cuchara. Obvio. Entonces, eso, digamos, eso sigue generando muchísimas discusiones. Y ahí seguimos como anclados como entre lo que es tradicional y lo moderno, a eso que llaman moderno y a lo que se llama evolución, a lo que se llama, digamos, como que la sociedad está condenada como a ese proceso evolutivo de superación de ese momento salvaje. Mm. Bueno, ahí tú dijiste que quizás no guardaba mucha relación con la arqueología, pero en verdad es un tremendo ejemplo para la arqueología, porque ahí se está hablando de resistencia o las tradiciones, y lo otro del discurso oficial versus el discurso real. Y es en ese sentido que la arqueología puede ser una tremenda herramienta para mostrar estas otras historias que no están en el discurso oficial. O sea, si uno lee la historia, no sé, en 50 años más de Colombia, y de estas cuestiones donde no, esos dulces se tienen que hacer con cucharas de metal porque no es higiénico, y si hacemos una excavación ahí, quizás vamos a poder descubrir que no, porque hay cucharas de madera asociadas a ese contexto de fabricación de ese alimento. Entonces, en ese sentido, es súper interesante lo que tú cuentas, porque de repente lo oficial no tiene un correlato real. Ok. Dafna, acá hay alguien que nos plantea algo. Yo no tengo el dato, pero dice, ¿cómo y cuándo el plástico comienza a ser fundamental en la conservación de alimentos y la elaboración de utensilios de cocina? Yo sé que desde Mira, el registro arqueológico, no sé si de pronto tengas algún dato, pero sí, cuéntanos, no, yo no tengo idea. aparece todo el rato en contextos subactuales o más o menos recientes todo el rato. Obviamente es un proceso, va llegando de a poco y va a ir a poco con cada vez con más fuerza, reemplazando bueno, no, la loza sigue estando, pero reemplazando a otros tipos de contenedores tradicionales. No sé si se acuerdan que yo les hablaba del grés, por ejemplo. O sea, en la segunda mitad del siglo XIX, las botellas de cerveza y de distintos productos eran con el grés, que es como una loza, pero más pesada, como con otra composición, otro proceso de cocción, pero es una alfarería de alta temperatura, o sea, que es como una cerámica, pero que implica más temperatura que la cerámica tradicional, al igual que la loza. Y ya, se cierran los mercados por la Primera Guerra y empieza a llegar el vidrio. Y después ya vemos también cómo va ingresando el plástico en torno al proceso industrial. O sea, personalmente, para mí la gran revolución en torno al comportamiento de las sociedades a partir de los materiales es la revolución industrial. Ni siquiera es con la llegada del español. Esto lo digo a modo muy personal. ¿Ya? O sea, el gran cambio uno lo ve en la industrialización. ¿Ya? ¿Por qué? Porque con la industrialización hay una mayor demanda por el consumo, porque se hacen más productos. Entonces también se va fomentando la innovación y se va fomentando los productos de descarte, incluso hasta con los alimentos o con los electrodomésticos. O sea, antes un televisor te podía durar 1000 años, o sea, no 1000 años, pero muchos años. Un refrigerador también, un auto también. Ahora las cosas se descartan mucho más rápido, tienen esta cuestión que se llama obsolencia programada también. ¿Por qué? Porque tú tienes que seguir comprando o sea, en relación a los que siguen produciendo, esta alta industrialización que hay, ¿ya? Y en ese sentido, yéndome por las ramas, considerando mi dispersión, cuando tú hablaste de los elementos de conserva, quiero decir que ahí hay una historia sangrienta y de envenenamiento, si uno habla de toda nuestra historia en relación a los procesos de conservación moderna. Para las guerras napoleónicas, los soldados se estaban muriendo no en batalla, se estaban muriendo por el escorpión, para las condiciones alimenticias. Entonces Napoleón dice, chuta, no, hay que ver un método para que los alimentos que le llegan a los soldados se conserven. ¿Ya? Y el primero fue un gallo que se llamaba Apple. Iba a haber un gran premio para el que lograra un método bueno
de conserva. Bueno, y el primero es un gallo, un señor de apellido Appert, creo, ¿sí? Y que logra un sistema con vidrio, ¿ya? Con vidrio y con esta como pasteurizado, ¿ya? Que era bueno, que sí, el loco se ganó el premio y todo. Bueno, su fábrica se le incendió, así que ahí quedó, y después paralelamente en el Reino Unido hay otro loco que está inventando, en relación también a las guerras, para los soldados, un sistema de conservación de alimentos y logra crear los enlatados con sello de plomo. Y ahí está en el registro arqueológico y uno ve el sello de plomo con, al lado, al costado y arriba. Y el tema es que ya, pues bacán, el nuevo método, mucho mejor que el de vidrio, y pasaron los años y cacharon que, y no hace tanto tiempo atrás, que la gente se estaba muriendo envenenada por plomo. Y de hecho hubo hace muchos años, en el 1800 y tanto, una expedición súper famosa al Ártico, ¿ya? Y que se perdieron en el Ártico. Es súper famosa esa expedición, tiene un nombre, si la buscan, expedición al Ártico, envenenamiento, en YouTube, y lo van a encontrar. Ya, pues, y creían la gente hasta hace poco tiempo atrás, hasta en los 90, ¿sí? Creían que los gallos de allá se habían muerto por las cuestiones climáticas, una mala decisión. Les hicieron estudios a las personas, a los esqueletos, o sea, no eran esqueletos, eran cadáveres ahí congelados, y descubrieron que no, pues que no se habían muerto por envenenamiento por plomo. Entonces también ahí... Sí, son muchas aristas, sí, no, pero está muy bien. Digamos, son muchas aristas que van apareciendo cuando se habla de todas estas cosas en relación a la cocina y que detonan también como esas reflexiones que uno se ha hecho en algún momento de sus estudios académicos. Ya, Dafna, para ir cerrando, vamos a presentar unas recomendaciones que queremos compartir con ustedes para que las vayan viendo para la próxima sesión, para que tengan material que a ustedes, digamos, les pueda provocar o seguir como investigando de esto. Entonces le doy paso a Angélica, ya en unos minutos damos por terminado. Entonces, Angélica, te cedo la palabra. ¿Me ven ya, verdad? Sí, podemos verla. Bueno, hola a todos. Acá tenemos una recomendación, un poco retomando lo que hablábamos la sesión anterior y también viendo como desde el lado arqueológico. Les quería recomendar Popol Vuh, que es este libro como sobre la creación de los mayas, y uno de sus historias se llama La creación de los hombres de maíz. Le acabo de enviar un video por el chat muy bonito que hace como una recreación de este mito de origen y que justamente alude al maíz como un elemento cultural muy importante en su cultura. O sea, el decir de que los hombres están hechos de maíz es como decir que tu alma es de maíz, que tú sin el maíz no vives. Entonces ahí es como para darle la importancia que ellos le otorgaban al maíz en toda su cultura. Otro libro es La cultura de la muerte en Chiloé, que, bueno, acá ya empezamos a mezclar temas, ¿no? Eso es lo que es interesante, como en la sesión anterior hablamos de novelas que a veces uno puede encontrar recetarios o cosas de comida. La cultura de la muerte en Chiloé es un libro justamente de eso, como de todos los ritos de la muerte que hay asociado a Chiloé, pero también hace referencia a el rito del funeral y lo que se genera la comunidad que asiste a esto y todo el evento que se puede generar. De hecho, les quiero leer un poco. Y acá dice, por ejemplo, que mientras la persona estaba agonizando, es decir, todavía no estaba muerta, pero se sabía que estaba muy mal y iba a morir, dice, mientras en la cocina se discutía sobre los barriles de chicha y los animales que se sacrificarían para la comida del velorio. Asimismo, fuera de la casa, los maestros hacheros preparaban la leña y, de ser necesario, el ataúd. O sea, es como, si hay gente, el otro día una amiga me preguntaba, ¿por qué en las películas gringas siempre hay tanta comida en los velorios? Bueno, acá también se hace eso. O sea, dice acá en una parte del libro que no estaba como permitido estar como cabizbajo, sino que tenía que ser un momento de jolgorio.
y viene toda la comunidad a reunirse, a preparar este ritual y que se vive a través de la comida. Entonces la comida en un evento que puede ser muy triste genera una fiesta y genera una unidad también. O sea, pensemos cómo está organizada Chiloé, es una isla, ellos necesitan mucho uno a otro, entonces provoca una mayor unidad en la comunidad. Y también se habla mucho del alcohol, así que para que lo piensen si tienen algún velorio por el sur. Ya, acá otro tema que vamos como entrelazando tiene que ver con la economía doméstica, que le hacía la cena a Adam Smith, juega con la paradoja de este gran economista y de la mano invisible. Catherine Markle, no sé bien cómo se pronuncia su apellido, nos va a decir que mientras Adam Smith es un gran economista, porque tiene el tiempo para pensar en economía, para ser un intelectual, alguien le preparó la comida. Alguien se dio el trabajo de buscar los elementos, ir a comprarlos, prepararlos y además servirle. Entonces, ¿será que la mano invisible regula la economía o será que hay una mano invisible que sustenta la economía formal? Ahí como que ella te deja esa pregunta y también tiene que ver mucho con lo que hablamos recién sobre los avances tecnológicos. O sea, mientras la mujer tiene más ayuda de la tecnología en la cocina, tiene más tiempo también para dedicarse ella al ocio. Entonces podemos también ver una diferencia entre los tiempos de Adam Smith a los tiempos de ahora, donde la mujer ya sale de la casa y se puede sustentar a sí misma, puede salir al mundo público. Entonces ahí también vamos viendo cómo la economía doméstica, como los quehaceres domésticos o la comida en este caso, puede ser un elemento que retiene a una mujer, pero que sustenta el ocio o la intelectualidad del hombre. Y para finalizar, en cuanto a libros, que es Mujeres de la Vega, Género, Memoria y Trabajo en la Vega Central de Santiago. Este libro lamentablemente no está a la venta porque es un proyecto de dos historiadoras, les digo los nombres, Carolina Bastías y Consuelo Aiden, y la antropóloga Daniela Ibáñez. Por lo tanto, es un libro fondar, entonces ya no está a la venta. Sin embargo, hay un blog que les voy a compartir donde hay mucha información. Lo que ellas hicieron dividieron el libro en dos partes. La primera es la historia de la chimba, que es como así se llamaba antes el sector de La Vega, y la segunda son relatos de mujeres que trabajan en La Vega. Entonces, acá es como un ejemplo de lo que vimos también en la sesión anterior de la comida callejera, del documental de Netflix, de cómo se mantiene ese trabajo, cómo se mantiene un poco cierta tradición, porque es un trabajo que pasa de familia en familia. Hay gente que se cría en La Vega, que su pasatiempo, su salacuna es una caja de cartón de plátanos, por ejemplo. Entonces hay como, yo creo que todos aquí hemos ido a La Vega y sabemos que tiene como su microcultura, su microfuncionamiento. Pues acá vienen al final, como les decía, la mitad del libro, vienen los ejemplos, la historia de cada una de ellas, las cosas que les gustan, cómo se metieron a La Vega, cuál es su rol ahí, su trabajo, las relaciones, lo que ellas venden, etc. Es como darle un rostro un poco al trabajo del proveedor, al trabajo de la comida en sí. Porque no solamente habla de las personas que venden, sino también de los que tienen las pequeñas cocinerías de La Vega. Y bueno, el otro día les recomendamos Sal, Grasa, Ácido y Calor. No sé si alguien lo vio, que era como uno de los documentales de Netflix recomendados. Mi mamá me lo recomendó. Genial. Como les decía, esto también se basa en un libro, lleva el mismo título. Son 4 capítulos, cada capítulo dedicado a uno de estos elementos. Sal, grasa, ácido y calor. Parte con grasa, luego para eso va a ir a Italia, después sal y viaja a Japón para ver la salina y todo el tipo de sales que son demasiadas. O sea, yo siempre pienso en la sal de Cahuil, pero no somos nada al lado de eso. De la salsa de soya también, como que ella va como a la fuente tradicional, buscar la fuente tradicional. Ácido va a ir a México
para ver todas estas salsas que se hacen como agrias o agridulces, mucho el uso de la naranja ácida, y Calor ya vuelve a Estados Unidos para ver como el ejemplo de donde ella trabajaba. No sé si alguien lo vio, yo les contaba hace poco a los chiquillos que después de ver el primer capítulo, que es grasa, me fui transformando poco a poco en una bolita mientras lo veía porque me dio depresión, poco menos, porque es demasiado delicioso el capítulo. O sea, comida italiana hecha en casa, y cómo se hace el aceite de oliva. Bueno, igual no está recomendado para vegetarianos, les digo al tiro, porque hay algunas imágenes que pueden resultar un poco fuertes, para que ahí tengan ojo con eso. Bueno, quesos, todo esto será como demasiado estímulos para uno. ¿Sí? Así que tienen que prepararse psicológicamente para verlo. Y el que les queremos dejar recomendado es Cooked, que lo hace Michael Pollan, que es alguien que se dedica a la crítica culinaria, pero desde su fondo, por así decirlo. En el Cooked, el primer capítulo sobre todo, parte con cómo se asa la comida en poblaciones indígenas en África, versus cómo se hace actual hoy en día. Entonces él tiene un método muy antropológico de ver los procesos alimentarios. Y sus libros, que son varios, que los vamos a ver en la próxima sesión, también. Él hace todo un recorrido, por ejemplo, del maíz, desde cuando se crea hasta que llega a tu plato, y por dónde pasa, por ejemplo. Entonces, un súper buen ejemplo, son más capítulos, pero le he recomendado principalmente el primero, porque ahí van a ir poder viendo las diferencias entre lo tradicional y lo actual. Vale, bueno, y por último, tenemos este programa que se llama Flavorful Origins. Digamos, es un documental muy ligero en términos de tanto de tiempo como de los productos que presentan, y es bien interesante porque nos llevan a esa cultura ancestral culinaria china, y nos hablan de en un pueblito cómo unos productos que son endémicos de esa zona, unos productos vegetales y animales también, ahí hago la advertencia también igual que Angélica, pero la mayoría son productos vegetales. Entonces hay un ejemplo de una aceituna que es de ahí, y explican cómo se adquieren los sabores, cómo se aprende el sabor, y cómo la cultura está articulada en torno a la cosecha de ese producto y su posterior preparación. Entonces, estos son como nuestros recomendados, y es como la invitación que les hacemos también para que continúen consumiendo más información en torno a la cocina y sigamos reflexionando en este espacio. Entonces, nuevamente yo le quiero agradecer a Dafna por tu tiempo, por el conocimiento que nos compartiste. Y Diana, cierro contigo. Ahí sí me escuchan, ¿cierto? Sí, ahí sí. Muchísimas gracias a todos los que participaron. Dafna, les dejamos el Instagram, en el chat les dejamos el Instagram de Arqueología Histórica Santiago para que revisen el material que ella sube en el Instagram. Muchas gracias por apoyarnos en esta sesión, muy interesante todo lo que comentaste. Me encantaron los datos, todos esos datos que nos diste, me fascinó. A la Angélica por las recomendaciones, que nos comparte sesión a sesión, y al Alberto, obviamente, por generar esta instancia. Muchas gracias a quienes participaron, y nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la tarde. Que tengan muy buena semana. Los esperamos porque la próxima sesión va a ser sobre justamente procesos de conservación de alimentos. Que tengan una buena noche. Chao. Chao, que estén bien, gracias. Gracias.